A continuación vamos a realizar un ejercicio para determinar el cuadro de amortización de un préstamo por el sistema francés. El ejercicio lo vamos a llamar Loan Calculator. Los datos iniciales con los que vamos a trabajar son, por una parte, el importe que le solicitamos al banco. A continuación, la tasa de interés anual que nos va a cobrar el banco. Y por último, el periodo en el cual vamos a devolver este préstamo a la entidad financiera. Aumentamos la anchura de la columna. Para el ejemplo que vamos a trabajar, vamos a suponer que le pedimos 6.000 euros al banco. El banco nos va a cobrar un 5% anual. Y por último, vamos a devolver este préstamo en un periodo de 3 años. Para realizar este cálculo, Excel incorpora una función de las predefinidas que es Payment, realmente abreviado PMT, y que tiene 3 parámetros. El primer parámetro es el tipo de interés que se nos van a aplicar, pero debe estar referido a la periodicidad con la que vamos a pagar. Si vamos a hacer pagos mensuales, por lo tanto debemos dividirlo entre 12. El segundo parámetro es el número de pagos que vamos a realizar. Como son mensuales, pues será el número de años por el 12, que es lo que tiene cada año. Y por último, el importe, que debemos de incluirlo con valor negativo. Al efectuar esta función, vemos que el pago que vamos a tener para nuestro caso son 179 euros con 83 céntimos. Bien, lo que vamos a hacer simplemente vamos a darle un formato adecuado a la cifra del importe, como puede ser currency con 2 decimales, que es el predeterminado para el euro. Con estos datos podemos hacer otra serie de cálculos. Por ejemplo, podemos calcular cuánto va a ser el número de pagos, aunque ya lo hemos utilizado anteriormente, pero lo podemos hacer. También podemos saber cuál es el coste total de la operación, es decir, cuánto vamos a tener que devolver exactamente, y dentro de él pues podemos saber por diferencias cuál es el interés efectivo que hemos pagado por esta operación. Bueno, el número de pagos, como decíamos anteriormente, es el número de años multiplicado por el número de pagos que se hacen en un año. El coste total, es decir, lo que le vamos a pagar en total al banco va a ser pues 36 mensualidades, y cada mensualidad va a ser de la cantidad que hemos determinado, 179,83. Por lo tanto, la multiplicación nos da el coste total. Y por último, en los intereses totales lo que hacen es simplemente determinar la diferencia existente entre todo lo que le pagamos al banco y aquello que habíamos pedido. Bueno, para que se vea esto de una forma un poquitín más clarita, lo que vamos a hacer es darle un formato, pues simplemente recuadramos estas dos zonas, esta y esta otra. Y para que se vea un poco mejor, ya que la anchura de la columna parece insuficiente, pues vamos a darle más anchura. Parece que con 12 no se queda del todo bien. Bueno, vamos a aumentarlo, por ejemplo, a una anchura de 15, que creo que es suficiente para que se vea claramente. Bueno, y por último vamos a ponerle aquí abajo también un recuadro para que también quede claro que estos son los parámetros con los que estamos trabajando. Bien, una vez que tenemos calculada la cuota, lo habitual es calcular un cuadro de amortización donde podamos visualizar cómo los pagos pues, van teniendo efecto, y finalmente al final de todas las cuotas hemos devuelto el 100% del capital. Bien, las columnas con las que vamos a trabajar va a ser el número de cuota, cantidad a pagar, tipo de interés, mejor dicho, cantidad que pagamos de interés, cantidad que pagamos de capital y cuál es el saldo al final de este periodo. Le damos un formato adecuado a todas estas columnas y ya podemos empezar a trabajar. Bueno, vamos a empezar, y lo voy a empezar con el primer mes. Empezamos con el momento cero. En el momento cero no hay pagos, lo único que hay es que solicitamos a la entidad financiera la cantidad del préstamo, que son 6.000 euros, es lo único que existe inicialmente. Bien, ahora ya tenemos que ir incluyendo los restantes meses. Y lo que vamos a hacer es comprobar si realmente en cada caso debemos de hacer pago o no. Y para eso vamos a utilizar la función if, para saber si hemos llegado ya al límite de pagos. En este caso, si hemos llegado al pago 36, por lo tanto no habría que hacer más pagos, o todavía no lo hemos hecho. La forma en la que lo vamos a hacer es simplemente comprobar si el valor que teníamos justo encima es inferior al número de pagos. Si es inferior, es que hay que pagar, si no, no hay que pagar. Bueno, en el caso de que sea inferior, simplemente
el número de pago será el número de pago anterior más 1. Bien, el siguiente caso que podríamos tener es que no haya que efectuar pagos. En este caso, utilizando dos dobles comillas sin nada en medio, le estaremos diciendo que deje la celda en blanco. Esta fórmula queremos después poder copiarla y por lo tanto tenemos que comprobar que las referencias son correctas. Si nos damos cuenta, la celda D3 se desplazaría y lo que vamos a hacer es fijar la fila para que no ocurra esto según vayamos copiando la fórmula hacia abajo. Bien, tendremos que hacer algo parecido, por ejemplo, para el pago. Es saber si tenemos que hacer pago o no tenemos que hacer pago. En este caso, lo que vamos a hacer es de una forma más sencilla. Si hay número de cuota, es que tenemos que hacer pago. Si no hay número de cuota, no hay. Por lo tanto, si el número de cuota está en blanco, ponemos que el pago sea en blanco. Y si no, es porque todavía debemos de pagar, pues debemos de poner el número, el importe de la cuota que teníamos aquí en B7. Nuevamente tenemos que fijar la celda para que cuando lo copiemos hacia abajo sea válido. Aquí lo vemos, no es problema el formato, después lo arreglaremos para que se vea de una forma mucho más correcta. La siguiente columna sería el interés. En este caso, nuevamente, lo primero que hay que hacer es saber si tenemos que pagar interés. Y lo sabemos mirando el número de cuota que tenemos. Por lo tanto, si el número de cuota está en blanco, esta celda debe estar en blanco. Y si no, debemos de calcular el interés. El interés se calcula simplemente aplicando la tasa de interés a el dinero que debíamos hasta ese momento. Es decir, el saldo final multiplicado por el tipo de interés. Pero tenemos que corregirlo porque el interés es anual y los pagos son mensuales, es decir, lo dividimos por 12. Bien, y ahora veremos que el interés que pagamos en esta primera cuota son 25 euros. Perfecto. Bien, pasamos a continuación a determinar cuánto es el importe que devolvemos, que amortizamos del dinero que le hemos pedido al banco. Nuevamente, lo primero es ver si procede o no procede de la misma forma que hacíamos antes, comprobando si el número de cuota está en blanco o no. Bien, lo que le devolvemos al banco, ¿qué va a ser? Pues aquello que hemos pagado en el pago menos los intereses, simplemente la diferencia. Y por último, tenemos que ver el saldo final, nuevamente primero comprobar si hay que hacerlo o no hay que hacerlo, y el pago o el saldo final mejor será simplemente el saldo inicial, que es el final anterior, restándole lo que acabamos de devolver de capital. Bien, ahora tendremos una fila completa. Tenemos que revisar de todas formas que todas las fórmulas son válidas, pero previamente lo que vamos a hacer es darle un formato correcto. El formato moneda es el más adecuado para estos casos y ahora mismo pues quedan todos con el mismo aspecto. Decía que tenemos ahora que revisar que todas las celdas tienen las referencias correctas para evitar que al copiarlos obtenga datos raros. Aquí lo único que no hemos cambiado y que tenemos que cambiar es la diferencia de interés, porque hacemos referencia a la tasa de interés y si nos damos cuenta la tasa de interés deberemos de fijarla para que al copiarlo sea válido. Nuevamente, como solo se desplaza por filas, fijamos la fila. Bien, ahora ya lo tenemos en principio todo correcto, seleccionamos toda la fila y utilizamos el asistente rellenado. Y lo vamos a utilizar hacia abajo. En principio, para nuestro ejemplo, tendríamos que hacerlo para 36 cuotas. Pero vamos a suponer que podemos utilizar este mismo fichero para préstamos de hasta un máximo de 15 años. Entonces, para que esto sea válido, debemos de arrastrarlo, hemos empezado en la 10, podemos arrastrarlo hasta la fila 190. Ahora al copiarlo, veremos que aparecen los datos en blanco. No hay ningún problema, simplemente tenemos los meses esos sin valores. Bien, quitando la barra creo que se va a ver más sencillo y lo que hacemos ahora mismo vemos como según vamos bajando al llegar a la 36 el saldo final es 0, o sea que esto está perfecto. Pero no nos olvidemos que más abajo hay fórmulas también. Lo que pasa es que como ya hemos hecho todos los pagos, gracias al uso de la función if, en este caso no tenemos valores visibles, pero sí están ahí hechos los cálculos. Muy bien. Tal y como hemos hecho con estos valores, una práctica habitual es que este tipo de cuadros tengan una cuadrícula que se pueda ver más fácilmente, sobre todo pensando en una posterior impresión. Bueno, lo que hacemos para ello, vamos a hacerlo en la primera fila y después lo aplicamos al resto, es utilizar una función que es el conditional formatting, el formato condicional en la versión española. Lo que vamos a hacer es crear una regla nueva de formato condicional, utilizando para ello una fórmula en lugar de un valor. Y a partir de aquí lo que tenemos que decir es aplicar una fórmula, que la fórmula sería if el valor de la celda 10 es
igual no, perdón, distinto de 0, a ver, o distinto de espacio en blanco para ser correcto. Bien, decía que si es distinto es que tenemos que hacer algo, hay que ponerle un formato. ¿De acuerdo? Bueno, aquí hay un error. Esta fórmula no necesita el if, simplemente hay que ponerle una comparación y lo que hará es el ahora, a ver si lo corregimos. Un momentito. Bien. Aquí lo que hace es si es verdadero o falso. Si es verdadero, se lleva a cabo ese formato que lo vamos a indicar. ¿Qué formato queremos? Vamos a hacer un formato muy sencillo. Simplemente le vamos a decir que recuadre esas celdas, haciéndole un borde exterior a un line y ya está. Le damos a OK, le volvemos a dar OK y ahora vemos el resultado que tiene en nuestra hoja. Vemos que esas dos celdas sí tienen recuadro, por lo tanto está correctamente hecho. Bueno, pues simplemente copiamos esta fila y como siempre utilizando la opción Format Painter, que se me ha quedado marcada, un momentín, ahora aplicamos el formato, ahora sí, desde la fila 11 hasta abajo. Recordamos que tenemos que llegar a la 190 porque ahí también hay fórmulas que ahora mismo no tienen contenido visible, pero sí que en algún momento aparecerán de esa manera. Le damos hasta la 190 y soltamos. Bien, aquí hay un pequeño problema, y es que como la columna A, el formato era general, hemos fastidiado de alguna manera el formato de las tres columnas monetarias de pago, interés y principal. Bueno, simplemente se selecciona el rango de una forma rápida y le especificamos expresamente que ponga un formato currency con 2 decimales. Bien, de esta manera ahora sí que queda resuelto perfectamente y aparece en línea de división cuando hay cuotas, no aparecen cuando no hay cuotas. Podemos hacer la prueba. Si ponemos un número de años, vemos cómo automáticamente han desaparecido las líneas porque no ha procedido. Volvemos a poner 3 y es perfecto. Con esto finalizamos esta primera parte de este ejercicio.